Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Agradecemos al Señor. Ya nos ha dado la oportunidad de poder exaltarle. Es lindo, es grato, tanto para Dios como para nosotros, porque hemos exaltado el santo nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Sintámonos en confianza, sintámonos gozosos de estar en la casa del Señor, ya que este es el lugar en el cual el Señor nos tiene y nos ha provisto para que juntos exaltemos su santo nombre. Vamos a pasar a los niños y las maestras pasan a su aula para que ellos también sean ministrados con la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Para que vayamos aprovechando bien el tiempo, hermanos, les ruego que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5. Gloria al Señor. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Gloria a Jesús. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Usted que nos ve a través de las redes sociales, también le damos una cordial bienvenida para que permanezca en la sintonía de nuestra página y escuche la palabra que el Señor tiene específica para usted en esta noche. Que Dios nos habla en todo tiempo, en todo momento y nos habla a todos. Así es de que aprovechemos la palabra que consideremos que venga para nosotros y recibámosla con gozo. Amén. Efesios capítulo número 5, vamos a leer a partir del versículo número 6. Dice la bendita palabra del Señor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Oiga lo que dice el 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Se da cuenta cómo el Señor está haciendo la diferencia en lo que éramos antes y en lo que somos hoy? En la diferencia en lo que son las personas que aún no han venido a Cristo y la diferencia que hay entre los que ya venimos a Cristo. Pero aquí el versículo que más me va a centrar a mí en el tema de la palabra que hoy trae el Señor para nosotros es el versículo número 11, donde dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Oiga, de las tinieblas, sino más bien dice, reprendedlas. Ahora, ¿por qué nos interesa este versículo? Estamos, hermanos, en la época en la cual las obras de las tinieblas aumentan. Usted se da cuenta, ¿verdad? Y el asunto es que las obras de las tinieblas quieren avanzar, ¿verdad? Las obras de las tinieblas son manipuladas por Satanás, ¿verdad? Y él quiere atraer adeptos a su reino.
Y es por eso que en este tiempo, pues, él hace doble esfuerzo para alcanzar a más personas, a más almas. Y este enemigo, hermanos, aprovecha la ignorancia en la palabra de Dios. Que lamentablemente, hermanos, la mayor parte de las personas ignoran la palabra de Dios. Gracias a nosotros tenemos la oportunidad de escucharla, ¿verdad? Y poder conocer la voluntad de Dios. Pero la gran mayoría no. Por lo tanto, hermanos, los servidores de Satanás, ellos en todo tiempo evocan a los muertos, porque esa es la época en la que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Pero en esta última semana de octubre, ellos arrecian más su trabajo. Ellos hacen horas extras, ¿verdad? Trabajan exageradamente. Pero el último día de octubre es cuando más ellos se esfuerzan. Al extremo, hermanos, como usted sabe que el enemigo es un imitador. Que los servidores de Satanás, los líderes, aún, hermanos, ellos ayunan para poder hacer algo y avanzar. Y si es posible, hermanos, ellos intentarán destruir la obra de Dios. Pero lamentablemente la obra de Dios jamás el enemigo la va a destruir, porque él no está autorizado a tocar a un hijo de Dios, ¿verdad? Pero sí puede influir en aquellos hermanos que no quieren meterse de lleno en las cosas de Dios. En aquellos que simplemente quieren andar ahí por encimita, ¿verdad? Ahora, yo les he estado mencionando la palabra evocar. El tema en el cual vamos a hablar ahora se llama evocar a los muertos. ¿Es bueno o es malo? Pero el hermano está hablando la palabra evocar, pero ¿qué quiere decir evocar? Evocar quiere decir llamar, quiere decir convocar, despertar, revivir. O sea, hacer una evocación es el acto de convocar o llamar a una entidad espiritual. Puede ser un demonio, puede ser un dios o cualquier cosa de carácter sobrenatural, que existen muchos, ¿verdad? Pero la evocación, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende la evocación es hacer aparecer a la entidad a la que está evocando, ¿verdad? Y eso pues es bien, bien delicado, que es lo que realmente se pone en práctica en este tiempo y la mayor parte ni cuenta se da. Pero eso es lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Ahora mire lo que dice con relación a la evocación la palabra del Señor. En Levítico 20:27 dice, oiga, sé que la palabra de evocar está en la Biblia. Sé que el Señor nos dejó todo lo que nosotros necesitamos saber para poder enfrentar esa obra del maligno. Y mire lo que dice, el hombre o la mujer que evoque espíritu de muerto o se entregue a la adivinación, dice, ha de morir, dice. ¿Está leyendo ahí? ¿Está apareciendo ahí? El hombre o la mujer que evoque a los muertos, dice, o se entregue a la adivinación, ha de morir. Y serán, dice, apedreados y su sangre sobre ellos. O sea, que ellos van a morir por las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Porque el Señor lo dejó escrito y el que lo hace va a morir. Pero lo triste, hermanos, es que no simplemente va a morir físicamente, sino que va a morir espiritualmente. Y eso es lo más serio del caso, hermanos. Ahora una cosa, hermanos, que tenemos que analizar nosotros, para que vean cómo empieza la contradicción en esto. Porque a los espíritus de muertos, hermanos, el espíritu de un muerto, es imposible
que lo hagan aparecer, porque eso no es posible según la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los que mueren ya están en el lugar que ellos eligieron estar aquí en la tierra. Porque aquí en vida es cuando el hombre y la mujer elige dónde va a estar en su eternidad. O sea que el espíritu de cada una de estas personas que murieron ya no están, hermanos, en la capacidad del ser humano para poder evocarlos, para que ellos vengan. Porque ellos ya están en el cielo o están en el infierno. Porque ¿qué es lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27? Está establecido que el hombre ese muera una vez y después el juicio. O sea que cuando morimos se terminó la oportunidad de salvación, hermano. Ya no hay oportunidad. O sea que unos están en el cielo, los que tomaron en la palabra del Señor el sacrificio de Jesús, que reconocieron que Él vino a este mundo, se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó para perdón de los pecados y para salvación y vida eterna de la humanidad. Ellos, los que mueren, están en el cielo. No porque yo lo diga, porque lo dice la palabra del Señor. Eso le dijo Jesús al ladrón que estaba ahí, al maleante que estaba ahí en la cruz, cuando en el último momento de su vida tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De verdad te digo, que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y se puede hablar mucho más de esto, pero nos estancamos un poco. Ahora, ¿dónde está, para que veamos bíblicamente, dónde está el espíritu de los cristianos? Ya les dije esto, pues hay otra prueba en el Antiguo Testamento. En Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo, dice, o sea, esto que somos polvo, dice, vuelva a la tierra como era. Cuando vamos a enterrar al muerto, ¿verdad? Vuelve a la tierra como era. Y dice, y el espíritu, dice, vuelve a Dios, quien lo dio. O sea, hermanos, el espíritu, hermanos, no está al alcance de los vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los brujos, los hechiceros, evocan a los muertos, los que se hacen presentes, hermanos, son imitadores, son demonios, porque los demonios son imitadores, imitan la voz de los que murieron. Y el pobre inducto, que no sabe, que no conoce las Escrituras, me habló, dice. Qué poder el que tiene el chamán, dice, ¿verdad? Mentira. Son demonios. Porque el espíritu de los muertos, hermanos, es inalcanzable para el ser humano. ¿Estoy explicando, hermanos? Ahora, ¿y cómo, hermanos, el hombre en la actualidad celebra, hermanos, el 31 de diciembre? El día de Halloween, ¿verdad? De octubre. ¿Cómo dije? Yo estoy en fin de año ya. Amén. El Halloween. Y Halloween más, o sea, el Día de los Muertos. Parece una fiesta inofensiva, ¿verdad? Los niños andan contentos, felices, pidiendo dulces, golosinas y, claro, ahí la gente les da porque están en conocimiento de lo que están haciendo. Los adultos entretenidos, dándole gusto a sus emociones, sus pasiones, mas no saben qué es lo que hay detrás de todo eso. Ahí está, hay un mundo espiritual, hermano, de las tinieblas trabajando. Es una estrategia del enemigo para proliferar la maldad en todo el mundo.
y así alcanzar más almas para no estar tan solo allá en el infierno o en el lago de fuego. Y hace doble trabajo. Pero ahora, ¿qué es el Halloween? Dice que el Halloween es una expresión antigua, es una expresión inglesa. Es I Halloween evening. Yo no hablo inglés, pero algo así es. ¿Y qué quiere decir esa palabrita? Noche de todos los santos. O sea, noche de los muertos. Porque a los que llaman santos son a los que están muertos. Mas la palabra del Señor llama santos a los que estamos vivos. ¿Verdad? Según la tradición así es, ¿verdad? Pero ellos le llaman santos. Y en el lenguaje espiritista, esta frasecita es una exaltación a Satanás. Fíjate que esta celebración se dio inicio en el norte de Europa, hace aproximadamente unos 3000 años, por los celtas. Los celtas, hermanos, eran como quien dice los indoeuropeos, ¿verdad? En Escocia, en Francia, en Gran Bretaña, en Islandia, en Suecia, en Finlandia, en Portugal, en Islandia, en Suecia, en Finlandia, en parte de Alemania. Ahí estaban distribuidos los celtas, que fueron quienes tenían estas costumbres. Los celtas eran una población politeísta y su líder espiritual era el druida. Y ellos tenían muchos dioses. Uno de ellos era Dagda, era el dios supremo, para ellos el dios mayor. Tenían a la diosa Brígid, tenían a Morrigan, a Dana, Epona, yo traje esto de ejemplo nada más, que es una gran lista. Son muchos los dioses que ellos tenían. Y ellos honraban a esas personas, pero ¿qué hacían el 31? Porque en todos los dioses que ellos tenían dioses específicos para cada una de las cosas que humanamente ellos necesitaban y le invocaban y le pedían a ese Dios. Pero el 31 de octubre, ¿qué es lo que celebraban? Ellos celebraban el fin del verano y el inicio del invierno. O sea, era el principio, el invierno era el tiempo de la luz, ¿verdad? Porque era tiempo de bendición, tiempo de cosecha. Entonces, ellos, de mayo a octubre, era la época de luz, era la época del invierno, ¿verdad? Y de noviembre a abril era la época de la oscuridad. Pero ¿qué es lo que ellos creían que pasaba en ese 31? Porque empezaba, imagínense la palabra oscuridad, tiniebla. Ellos creían que en ese día de transición entre una época y la otra, los muertos venían a visitarlos. Y ellos pues se preparaban para recibirlos. Pero los muertos venían tanto espíritus buenos como espíritus malos. Y ellos querían recibir a los espíritus buenos que consideraban que eran sus familiares. Pero los espíritus malos, ellos querían ahuyentarlos. Entonces, por eso ellos usaban disfraces, ¿verdad? Se ponían disfraces de lobos, de animales, de cualquier cosa que fuera horrenda para que ellos creían de que cuando ellos los veían, ellos se iban a espantar y se iban a ir, ¿verdad? Y solamente iban a dejar permitir entrar a sus hogares a los buenos, a los espíritus buenos, a los que tenían sus familiares. Oiga, estaban usando esos disfraces para ahuyentar demonios. Pero ahora, hermanos, los niños de una manera inocente y aún los adultos por ignorantes en la palabra del Señor, también lo hacen. Pero ¿qué están haciendo?
están participando en las obras de las tinieblas. Los celtas en ese tiempo adoraban a los dioses de la muerte. Y según la historia se mencionan 3 dioses que ellos habían tomado como dioses de la muerte, que eran el dios Morrigan, el dios Don y el dios Aram. Para ellos esos eran los dioses a los que ellos tenían que adorar e invocar para que sus seres queridos fueran salvos. Pero ¿cuál era la manera para que ellos pudieran identificar de que los salvos y los perdidos, los que se condenaban? Ellos creían en la reencarnación. Y para ellos, lo que ellos hacían, sus ritos, los hacían para que sus familiares alcanzaran la salvación. Pero ¿cuál era la salvación según ellos? Según la salvación para ellos era que los buenos, que los que se salvaron, se iban a reencarnar en un ser humano. Y los que se iban a condenar, los condenados, se iban a reencarnar en un animal. Esa era la creencia de ellos. Por eso ellos, como estaban con un contacto directo con los espíritus de las tinieblas, ellos se profundizaban en el conocimiento de lo oculto. Por eso los líderes practicaban brujería, ciencias ocultas, adivinación, hechicería. Y ahora mire, ellos tenían sus líderes como cualquier religión. Y los líderes de ellos eran los sacerdotes que se llamaban druidas. Eran los únicos que podían interceder entre los hombres y sus dioses. Eran hombres que estaban capacitados y eran hombres de respeto, eran quienes los orientaban, quienes los aconsejaban. Ellos estaban autorizados para todo. Ellos eran los líderes máximos de los celtas. Y ellos son los que intercedían para que ellos fueran salvos. Así como lo hacía en el antiguo pacto, ¿verdad? Y lo hacen las religiones falsas. Ahora vea esto. ¿Quiénes eran los que se disfrazaban para ir a pedir estos regalos, estos dulces o estas comidas? Eran los sacerdotes druidas. O sea que no era cualquiera, eran los sacerdotes. ¿Y qué hacían con esos alimentos? Era para dedicarlos a los dioses de los muertos. O sea que ellos presentaban esos alimentos como un sacrificio a sus dioses, para que ellos los recibieran y pudieran salvar a sus seres queridos. Esta celebración, hermanos, lo hacían el 31. Pero también esta celebración la conocían como la Noche de Brujas, como la conocen hoy se conoce hoy en día. Se conocía como Noche de Difuntos. Y también se conocía como fiesta de San Jaín. San Jaín era un dios que ellos adoraban, que era el dios de la cosecha. Y como era el fin del invierno, ellos celebraban el día de la cosecha en honor a San Jaín, ¿verdad? Ellos cosechaban y ahí es donde cosechaban fruta seca. Por eso de que la fruta seca, así como la calabaza, se dan cuenta ustedes que es el símbolo de estos días, ¿verdad? Porque esa era el fin de agradecer a sus dioses por esas cosechas. Ahora, esta fecha, ustedes se dan cuenta, está coincidiendo con el fin del año celta, porque ellos tenían su propio calendario, no era el mismo calendario de nosotros, ¿verdad? Como les dije, era basado en la oscuridad y era basado en la luz.
También los sacerdotes bruitas practicaban la adivinación, la hechicería, la brujería, hacían sacrificios de animales y niños. Esas prácticas, hermanos. Yo sé que muchos lo sabemos, tal vez algunos no, pero esas prácticas están vigentes en el día de hoy. En esta época, hermanos, en las ciudades, tal vez aquí donde nosotros no se ve mucho, pero en lugares grandes como México, Estados Unidos, ciudades del mundo donde hay mucho crecimiento, ahí sí. Ahí tienen que tener mucho cuidado con sus niños, porque esta es una época en que se pierden muchos niños, porque los sacrifican a sus dioses. Sacrifican a jovencitas vírgenes. Sacrifican a jóvenes. Esta es una época muy difícil, hermanos, en todo el mundo, en el mundo espiritual. Y muchos desaparecidos hay en todo el mundo. Porque estas fechas, hermanos, es cuando los hechiceros, los brujos, ellos lo han ocupado porque en todo el mundo se congregan y hacen sus rituales de sacrificios, no simplemente para interceder por la salvación de su gente, sino para adquirir más poder. Porque ellos son imitadores de Dios. Hacen sacrificios, así como los sacrificios que hacían en el antiguo pacto, para cubrir los pecados. Y esos sacrificios los hacen ellos a Satanás, para que Satanás les dé más poder. Por eso, mis amados, el enemigo tiene poder. No podemos confiarnos, hermanos, en Satanás. Porque Satanás, hermanos, aunque es nuestro enemigo, pero según la palabra, hermanos, Satanás es más inteligente que nosotros. Porque según la palabra, hermanos, era el ángel de luz. Hermanos, era un querubín, hermanos, que Dios había hecho con toda la sabiduría. Y él es súper inteligente. Que engañó al hombre para que no le obedeciera a Dios. Ahora, ellos, hermanos, esta gente se disfrazaban, como les dije, y salían a pedir. Y cuando salían casa por casa, y cuando no les daban nada, echaban una maldición al que no les daba nada. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto. Ellos decían trick or treat. Esto quiere decir, o me das regalo, o te pongo una maldad en trick or treat. Hagamos un trato. ¿Me das? Y si no me das, yo te hago una travesura. Si me das, y si no me das, yo te doy un hechizo. Yo te pongo un conjuro de maldición para que te vaya mal. Eso es lo que andaban diciendo ellos. Okay, o sea que con esas palabritas Dios quería decir, si tú me das un regalo, y si no me lo das, yo te voy a agradecer. Y le voy a pedir a mi Dios que te bendiga. Que te vaya bien en la vida. Pero si no me das, yo pongo una maldición en tu vida. Es increíble, hermanos, pero ahora casi ya no se ve eso. Cuando nosotros estábamos patojos y lo mirábamos mucho, pero en otras ciudades sí se da, hermanos. Yo estaba viendo ahorita que estaba investigando acerca de todo esto. Hay departamentos que lo celebran en grande, hermano, en la capital, en la Antigua, en Cobán, en Quetzaltenango. Miren, hermanos, vean las cosas que hacen. Qué ignorancia, hermanos, en la palabra de Dios.
porque no saben lo que hacen. Yo me recuerdo que aquí a ese regalo que se daba se le llamaba siquín, ¿verdad? Y andaba ahí, hermano, incluso yo salí alguna vez pidiendo. Ahí decía, ángeles somos del cielo, venimos, siquín pedimos, decía uno, ¿verdad? Y allá ya la gente pues salía y le daba a uno su dulcito, su cosita ahí, algo que, alguna golosina. Y cuando uno miraba que no le daban nada, ponía una maldición sobre esa casa. Esta casa tiene ayote porque no le dan ayote. Esta casa tiene chinches porque no me dan siquín. Era una maldición. De una manera inocente estaba poniendo en práctica lo que yo les he estado hablando en todo este momento. Entonces, hermanos, los bruistas eran medium, porque ellos evocaban a los muertos. Ese era el trabajo de ellos. Y fíjese que en ese día, al menos en los 31, ellos hacían banquetes en las tumbas para comer ahí juntamente con sus muertos. Y les daban de las comidas que a ellos les gustaban, como lo hacen hoy en México, aquí en Guatemala. Les llevan ahí, hermano, los que les gustaba el trago, les llevan su pichingo ahí de guaro, de chicha, para que se lo tome el muerto. Pero ahora no, hermanos. Llega un bolito ahí, se lo roba y ese ya se lo tomó el muerto y se va. Y andan ahí algunos buscando comida, tonteras, ¿verdad? Porque los espíritus no pueden venir, ¿verdad? Los demonios llegan, pero no comen. Todo esto, hermanos, en la mayor parte de países hacen lo mismo. Por eso, hermanos, este día es un día muy tremendo, que muchas veces ignoramos las cosas que pasan, pero este día es el más importante para los satanistas. Es el día más grande para ellos. Lo celebran en grande, haciendo sacrificios de sangre, no solo de animales, sino de seres vivos, de hombres, de mujeres, de niños, de señoritas. Así es de que es bien tremendo, hermanos, esta situación. Ahora, ¿por qué el Halloween, hermanos? Esta fiesta de los muertos. ¿Por qué coincide, hermanos, con eso de todos los santos que celebra la Iglesia Católica? ¿Por qué será? Esto estaba, hermanos, ahí en los celtas, ¿verdad? Y ellos celebraban el Día de los Muertos, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué ahora encajó, hermanos, con el Día de los Santos del catolicismo? Hay una respuesta. Fíjese que del siglo VII, el Papa Bonifacio IV estableció el Día de Todos los Mártires, el 13 de mayo de 1609. Estoy hablando con fechas porque esto está escrito en la historia, hermanos. Estos no son inventos. Pero después apareció el Papa Gregorio, ¿cómo se llama este hombre? Gregorio III o cuarto, que vino la estrategia, hermanos, en la mente de este hombre, aparentemente de Dios. Usted sabe que ahí no está Dios. Y para atraer a los celtas al cristianismo, la fecha era el 13 de mayo, ¿verdad? Y era solamente para los mártires, los que ellos consideraban que habían muerto por causa de Cristo, ¿verdad? Según ellos. Pero este otro papa, en el año 835, trasladó la celebración para el 1 de noviembre. Eso empezó en 1835. Eso es lo que dicen las enciclopedias, ¿verdad? Y lo pasó para el 1 de noviembre, para conmemorar a todos los santos. ¿Qué le parece? Para atraer a todos estos celtas,
para que se unieran con el cristianismo. Y aparentemente, pues, crecer, ¿verdad? Estrategias humanas. Por eso las estrategias humanas, hermanos, en el cristianismo, hermanos, para Dios son inválidas. Porque Dios dejó un método. Y en la actualidad, hermanos, en las iglesias, en las religiones, hermanos, usan métodos humanos para crecer. Pero lamentablemente su crecimiento, hermanos, es falso. Es cierto que podrán crecer en número, pero no en personas transformadas que hayan nacido de nuevo. Porque los han alcanzado por métodos humanos. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, de que le agradó a Dios alcanzar a sus hijos, a sus escogidos, a sus creyentes, por la locura de la predicación del Evangelio. No es con estrategias humanas, hermanos. No es haciendo show, hermanos, en las plataformas. No es poniendo luces de colores y echando humo para atraer al mundo, a la iglesia. No, no es así. Es atraer al mundo a través de la palabra. Porque la palabra es la única que puede redarguir el corazón del hombre. Y es más, hermanos, muchas veces pensamos que por escuchar un testimonio, no es por un testimonio, hermanos. Porque esa es la obra que hace Dios en una persona que tiene fe en Él. Pero la persona, el hombre y la mujer va a ser redarguida por la locura de la predicación del Evangelio. Por la predicación de la pureza de la palabra del Señor. Ahora, ¿en qué consiste, hermanos? La celebración de todos de los santos o de todos los difuntos. Y esto, hermano, es según lo que dice los catecismos de la Iglesia Católica. Es para celebrar a los difuntos que han ya salido del purgatorio. Es aquellos que ya salieron, hermanos, porque ya fue recibido todos los sacrificios que hicieron los vivos a favor de ellos. Porque ya se han santificado a través de los rituales hechos en vida. Por eso hay cabos de año, por eso hay novenarios, porque están intercediendo. Pero eso ya les dije, ¿verdad? Que no lo dice la palabra del Señor. Porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero según esto, esta celebración es para eso. Celebrar de que todos ya son santos, ya no son solamente los que ellos consideran que han sido beatificados por el Papa, sino que por los que ya fueron sacados del purgatorio y ya están disfrutando de la patria celestial. Ahí se van todos los del año. Pues ahí se van todos los santos, todos los muertos. Ahora, no sé si me he explicado, pero no sé si me han comprendido el mensaje. Después de todo esto que hemos escuchado, yo le pregunto, ¿es correcto participar en estas fiestas? ¿Sí o no? No. Yo espero, hermanos, de que todos, hermanos, tengamos esa convicción de un no. Y que orientemos, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros familiares. Este martes, hermanos, vamos a tener una vigilia aquí en la iglesia. Vamos a estar ministrando a las familias, a los niños, hermanos, a los jóvenes, para que no caigan, hermanos, en esa trampa de Satanás. Para que anhelen ellos las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Porque si lo hacemos, hermanos, estaremos pisando terreno del enemigo y desobedeciendo la palabra de Dios, que es lo peor.
Desobedecer la palabra del Señor es lo peor. Mire lo que dice Deuteronomios 18, 9 al 12. Cómo Dios, hermanos, prohibió a su pueblo participar en las costumbres paganas. Les decía el Señor a su pueblo, y también nos lo dice a nosotros la iglesia, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de estas naciones. No tenemos que estar pensando nosotros lo que hacían los celtas. Esas costumbres, hermanos, se vinieron aquí a América, llegaron, los primeros que trajeron esto fueron los españoles. Y se repasearon en nosotros, hermanos. En México y en toda Latinoamérica. Con esas celebraciones de todos los santos. Pero aunque el Halloween entró primero por Estados Unidos. Y allá, miren, es una barbaridad todo lo que hacen. Entonces dice, y no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, que no sacrifiquen a sus hijos, que no los pasen para dedicarlos a sus dioses. Porque fíjense, hermanos, de que estas personas que practican esto, aún, hermanos, apartan a un hijo de ellos para sacrificarlos a sus dioses. A ese extremo han llegado. Ni tampoco que practiquen adivinación. ¿Y qué es la adivinación? Por si alguien ha caído en eso, pídale perdón a Dios. La lectura de la mano. La cabala, que aparentemente la cabala es buena porque es el método esotérico que usan los judíos para poder adivinar, para poder saber el futuro. Y que muchos en la actualidad lo ponen en práctica, hermanos, para confundir, hermanos, el don de la profecía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esas palabras que dice el Señor. Porque no dicen que el Señor es el que les está hablando. Porque usan espíritu de adivinación para sus propios beneficios. Para que la gente los siga. Para que la gente les ofrende. Para que la gente los busque y que les pongan sus manos sobre ellos. Eso es delicado, hermanos. Las cartas del tarot, el horóscopo, eso, hermanos, es adivinación. Y sigue diciendo, ni agorero. El agorero, hermanos, es lo que está relacionado con los astros, los astrólogos. Esos son agoreros. Los signos zodiacales, eso es agorero. También dice, ni sortílego. ¿Y qué es un sortílego? El sortílego, hermanos, es alguien que controla a una persona a través de hechizos o encantamientos. Donde van las personas, hermanos, que quieren conseguir algo a través de hechizos. Que quieren que esa mujer sea su esposa, sea su novia, o ese hombre sea su marido, y le manda a hacer un hechizo. Y usted me va a decir, pastor, ¿pero usted cree en eso? Satanás tiene poder, hermanos. Nada más que él usa sus demonios para poner en práctica su poder. Y dice, ni hechicero. Son los que hacen encantos mágicos para atraer a los espíritus inmundos. O sea, son los que evocan a los espíritus, a los demonios. Y también sigue diciendo el 11, ni encantador. ¿Quiénes son los encantadores? Los que hacen brujería para dañar al prójimo. Sé que el enemigo está enojado conmigo en este momento, hermanos. Y que Dios me guarde. No me pueden hacer nada. Y si quieren hacerme algo y me quieren mandar al otro lado, me van a hacer un favor. Porque más luego me voy con Cristo. Pero hay que desenmascararlo, hermanos.
Yo como pastor tengo que hacerlo, porque es mi responsabilidad. Allá cada uno de ustedes si quiere obedecer la palabra del Señor. Ahora dice, ni adivinos. Los adivinos, hermanos, son los medium. Son los que se comunican con los espíritus, con los demonios, y hacen creer que es el espíritu del muerto el que está ya presente. Ellos se llaman medium, hermanos. Tal vez alguno ha ido a un lugar de esos. Es aceptable. Un tiempo anduvimos en el mundo y posiblemente lo hicimos. Y posiblemente escuchemos la voz que dice que de nuestro familiar, pero hoy que le quede un demonio. Sigue diciendo el 12. Porque es abominación para con Jehová. Y cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones Jehová, tu Dios, le echará estas naciones de delante de ti. Dice que todo esto, dice que es abominación a Dios, hermanos. ¿Y qué es abominación? Es un rechazo. Es algo que Dios repudia, hermano. Es de lo peor. Cuando aparece la palabra abominación, hermanos, es de lo que Dios, hermanos, ni siquiera lo ve. Porque es lo más ofensivo para Dios. Y les dice en el versículo número 13, porque perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de Job? Que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, decía, ¿verdad? ¿Qué decía que era perfecto? No era que era sin errores, ¿verdad? Tenía que ser, sé íntegro, sé correcto, sé justo. Y serás delante de Jehová y serás delante de Jehová tu Dios, que es lo que Él quiere de nosotros. Hermanos, esto es lo que se hace en estos tiempos, en estas fiestas dedicadas a los muertos. Tenemos que tener sabiduría de Dios, hermanos. ¿Qué tenemos que andar nosotros metidos ahí, hermanos? Ahora piénselo 2 veces, hermanos. Antes de ir, antes de hacerlo, porque estará en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que el rey David, el rey Saúl, lo último que él hizo, y por eso Dios le quitó la vida, fue consultar, hermanos, a una hechicera? ¿Sabía usted eso? En Primera de Crónicas aparece esto, hermanos. Porque ya estaba perdido, hermanos. Pero él quería que el profeta le siguiera hablando. Y buscó a una hechicera. Y dice la palabra del Señor en 1 Crónicas 10:13. Y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Contra la palabra de Jehová, o sea, todo lo que la palabra decía que no hiciera, él lo hizo. La cual dice, no guardó, porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová. Dios siempre tenía profetas. Samuel ya había muerto, pero Dios siempre tenía profetas, pero él buscó a una adivina. Por esa causa ese lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Le aplicó el castigo que dice la palabra del Señor, la muerte. Y no solo la muerte física, sino que también la muerte espiritual. Esto es un misterio, hermanos. Porque según la palabra del Señor, Saúl consultó a la adivina de Endor. Entonces, ¿por qué apareció ese? No, hermanos, yo creo que ahí Dios hizo una excepción porque Dios es Dios, hermanos, y Él es soberano y todopoderoso. Él hace lo que Él quiere, hermanos. Y envió a Samuel para que le diera el último mensaje a Saúl.
que iba a morir en la batalla contra los filisteos, junto a sus 3 hijos. Y así es como murió Saúl, hermanos. Pero era palabra de Dios, no era palabra de la divina. Porque Dios le quería dar el último mensaje para que nosotros, hermanos, en la actualidad también entendamos que con Dios no se juega. Porque si Dios dijo que daba muerte al que practicaba estos hechizos, el que visitaba divinos, el que abocaba muertos, iba a ser muerto física y espiritualmente. Y podemos decir, hermanos, si usted pueda pensar, pero esto, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Sí, estaba en el Antiguo Testamento. Y está en el versículo que leímos al principio también, hermanos. Ahí en Efesios 11:12, ¿qué es lo que dice? Y no participéis en las obras de las tinieblas. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Porque por mucho, hermanos, que el enemigo haga, todas las obras que el enemigo haga, hermanos, van a ser infructuosas espiritualmente hablando. En el sentido positivo, para nosotros los hijos de Dios. Para los que no creen, para los que caen en su estrategia, para ellos sí es fructífera. Pero para nosotros no tiene que ser fructífera, hermanos, porque nosotros tenemos al Señor. Porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios, quien nos guarda, quien nos defiende, que nos protege, quien pone temor en nosotros para no hacer trampa de Satanás. Y termina diciendo, sino más bien reprenderlas. ¿A qué nos manda el Señor, hermanos? Que las reprendamos. ¿Y qué quiere decir reprender? Reprender, hermanos, quiere decir reprochar. Reprender quiere decir, hermanos, denunciar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora, hermanos? Enseñándoles a ustedes que reprochen, hermanos, todas esas obras de las tinieblas y también denunciarlas. Porque si no nos quedamos callados, si nos quedamos callados, el Señor va a hacer que hablen las piedras, hermanos. Y nosotros no queremos llevar la palabra. Por lo tanto, hermanos, para concluir, el verdadero cristiano no debe de participar en las obras de las tinieblas. ¿Verdad? Todo lo que pasa en este tiempo son obras de las tinieblas, hermanos. No tenemos que participar. Reprochémoslas y denunciémoslas. Y termina diciendo el versículo número 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cómo vamos a participar en eso, hermanos, si ni siquiera hablar nos conviene, hermano, no nos edifica? ¿Verdad? Pero sí tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, para que la palabra nos edifique y hagamos lo correcto delante de Dios. Por eso, hermanos, en estas fechas hay miles de personas, millones de personas en todo el mundo, hermanos, haciendo obras satánicas, emborrachándose. Ese es el viernes, hermanos. Aquí vamos a tener una actividad también, hermanos, no de muerte. El viernes, hermanos, aquí vamos a tener una actividad de vida. Espero que vengamos todos, hermanos, el viernes. Va a ser una actividad preciosa, hermanos, donde vamos a convivir. El mundo ahorita está, en ese día, hermanos, se llena de fornicación, de adulterio. Hay violación de niños, violación de señoritas, violación de jovencitos, de jovencitas.
El mundo está lleno de perversidades sexuales, hermanos, ese día. Es un día oscuro. Y esas gentes que andan enmascaradas con cubierta su cara, van a estar haciendo cosas deshonestas sin saber con quién lo están haciendo. Porque el mismo enemigo les pone, hermanos, esa máscara para aparentar, hermanos, que nadie sabe lo que están haciendo. Pero están pervirtiendo su espíritu, están dañando su alma, están condenando su alma. Pero hay un ojo divino que lo está viendo, hermanos. Dios guarde, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de caer en la trampa de Satanás, hermanos. Pongamos en las manos de Dios a nuestros hijos, hermanos. Pongámonos en las manos de Dios. Los niños en su ignorancia, hermanos, podrán andar felices ahí, participando en esto, pidiendo sus dulcitos, pidiendo sus golosinas. No los dejemos, hermanos. No los dejemos. Porque están haciendo lo mismo que hacían los sacerdotes celtas. Lo mismo. Los druidas. Estarán haciendo lo mismo que hacían los brujos, los hechiceros, los adivinos, los medium. Porque como les dije en la explicación, que eran ellos los que hacían eso, de pedir estos alimentos, estas golosinas, para sacrificarlo a sus dioses. Eso es lo más difícil, hermanos, es y lo más satánico, que miles de niños, de jovencitas y de jovencitos, están siendo torturados, sacrificados, para que estos ingratos servidores de Satanás tengan más poder. Ese es el método de Satanás, hermanos. Porque el enemigo está haciendo todo lo posible. Le quedan poco tiempo para llevar almas a su reino. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar de Dios. Orarle a Dios. Poner en práctica su palabra. Obedecerla. Ya estoy por terminar, solo leo 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tenemos nada que ver con ellos, hermanos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Oiga esto, qué lindo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esos somos nosotros, hermanos. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos privilegiados, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Y Dios nos tiene protegidos con su Santo Espíritu. Pero termina diciendo el versículo, hermanos, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué promesa, hermanos. Salid de en medio de ellos. Salid de las obras de las tinieblas, hermanos. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mis hermanos, mi amigo, usted que nos ve a través de las redes sociales, hoy es un día especial e importante para salir de las obras de las tinieblas. Quizá ignorábamos muchas de estas cosas, pero hoy el Señor nos ha aclarado esto. Y es necesario estar en luz. Y la única luz verdadera es Jesucristo. Y no hay otra luz.
que nos guíe mejor, ¿verdad? Jesucristo. Dice San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el único que nos puede guiar. ¿Quiere usted a partir de hoy andar en luz? Abra su corazón a Jesucristo. Pídale perdón por lo que ha hecho, porque se ha apartado de Él, porque le ha fallado y porque ha participado en las obras de las tinieblas. Pídale perdón. Es lo único que tiene que hacer. Y confesar su fe delante de Él para salvación de su alma. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 10, que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. En esta hora usted quiere entrar al camino de la luz, abra su corazón a Jesús y repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. Señor, por ignorancia, quizá, participé en las obras de las infructíferas de las tinieblas, pero hoy te pido perdón. Y te doy gracias, Señor bendito, por aclarar mi mente, mis pensamientos y mi conocimiento, Señor, de lo que hacen las obras de las tinieblas en este mundo. Guarda, Padre bendito, mi vida de todo mal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, en esta hora, como siervo tuyo, Señor, yo presento delante de ti a esta congregación, Señor. Oh Padre Santo, para que tú los guardes, para que tú los protejas, para que tú los libres de todo mal. Gracias, Padre bendito, por esta palabra que espero haya aclarado algunas dudas de lo que pasa, Señor, en estos días, para que actuemos correctamente. Como tu palabra, bendito Dios, le decía a tu pueblo, que andemos rectamente, que andemos en integridad, que andemos en temor a ti, que andemos en justicia, que andemos conforme a tu voluntad. Yo bendigo, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, a los esposos, a las esposas. Oh bendito Dios, bendice, Señor, a los hijos. Bendice, Padre Santo, a los jóvenes. Bendícenos a todos, Padre amado. Que tu protección divina esté con nosotros, Señor, en estos momentos difíciles de angustia, de temor, en la que el enemigo, Padre bendito, anda haciendo de las suyas. Nos ponemos en tus brazos de amor para que tú nos bendigas, para que tú nos protejas. Gracias, Padre amado. Gracias, bendito Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque estamos en tus manos, Señor, y tú siempre nos guardas y nos proteges y nos libras de las obras del mal. Gracias por ser tus hijos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro protector, nuestro guía. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.